Jamendo.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Chismecito Cotidiano. Yo soy Ivana, soy estudiante de psicología y aquí tengo a dos compañeras, las cuales el día de hoy les vamos a traer un tema muy interesante, pero pues dejo que se presenten primero. Hola, mucho gusto, yo soy Isabel, también estudio psicología y me da mucho gusto estar hoy con ustedes para platicar un poco. ¿Y qué tal a todos? Yo soy Tai, yo me salgo de la norma, yo estudio Relaciones Internacionales y me da gusto también estar aquí con mis compañeras. Y justo el día de hoy el tema que traemos es que lo político también es cotidiano. Oye, Tai, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo que político? ¿Qué tiene que haber aquí en lo que tú dices? ¿Qué es lo político? Va, mira. Pues cuando hablamos de política es un concepto un poco amplio y usualmente se divide como en dos aristas principales. O sea, que es cuando hablamos tal cual del poder de la acción y lo dividimos en la política y en lo político. La política hace referencia como a todo lo institucionalizado, a todo lo que tiene que ver con normativas, es decir, los partidos políticos, la democracia, la constitución, todas estas como aristas como ya establecidas. Por otro lado, a lo político hacemos referencia como a cómo vivimos y cómo pensamos, pues vaya, todas las decisiones que giran en torno a la comunidad, ¿no? Y van desde una opinión, van desde lo que comparto en redes sociales. Hay como muchos aspectos que podemos tomar como parte de lo político. Ok, o sea, más o menos tipo hablando de eso que dices de qué opiniones o cosas así, ¿cómo es que eso se relacionaría con lo cotidiano? Bueno, pues también agarremos estos ejemplos, ¿no? La parte cotidiana, ¿cómo la podremos definir? Pues lo que hacemos del día a día, ¿no? Las cosas que ya hasta normalizamos, nosotros, ¿no? Meternos a redes sociales, el compartir algo, el no compartirlo, como todas estas partes, esa historia, un TikTok, o sea, incluso como el contenido que ves hasta en YouTube, o sea, es parte de tu cotidiano, ¿no? Así que agarrando eso, con lo que está diciendo Tai, pues es como una parte muy que podemos ejemplificar es redes sociales. ¿Qué voy a subir a redes sociales, no? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que está sucediendo en Palestina o lo que acaba de suceder con Estados Unidos, o sea, con que estén bombardeando? Como todas estas partes es como donde empieza a fusionarse esta parte de cómo ejerces tal vez tu político dentro de de lo cotidiano. Y lo cotidiano no solo es las redes, ¿no? También son tus amigos, con qué platicas, qué no platicas, si te sientes incluso cómodo o no, sabiendo como las perspectivas de tus amigos o compañeros, pues también decides si hablas o no, ¿no? Y el cómo lo hablas también es una parte importante. Ok, o sea, a ver, dime tú si más o menos lo entiendo. O sea, es como todo esto que se mueve en la parte social, de que cosas que suceden, tus opiniones, la creencia que tú le das a eso que sucede, y justo como lo que decías, ¿no? O sea, lo que publicas, lo que dices, cómo lo dices, pues justo, o sea, como que creo que sí tienes razón, ¿no? O sea, como aquello que opinas o que likeas en Insta o que reposteas, al final lo hacemos pues como que día a día. Entonces creo que ya voy entendiendo un poco, ¿no? O sea, cómo es que sí definitivo esto que tiene que ver como con tu postura ante lo que sucede, sí es algo que pues que practicamos día a día, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Ustedes cómo lo ven o cómo creen que lo terminan haciendo en su día a día? Sí, creo que justo algo que cuando hablamos del debate de lo político existe en la mesa es que muchas veces hay ciertas personas o hay cierto grupo que de repente dice, ¿sabes qué? Yo no quiero opinar porque no me quiero meter en una trinchera entre una opinión y la otra. Por ejemplo, como la legalización del aborto o no, cualquier, como si estoy a favor de tal partido o no. O sea, realmente es más de lo que pensamos, porque inclusive el hecho de yo no tomar una postura respecto a cualquier tema de cualquier índole representa una postura política o representa como esta acción de decidir
que no me quiero meter a la discusión, ¿no? O sea, que no me quiero ver en medio de si sí o si no, de por qué los argumentos de sí, por qué los argumentos de si no. Entonces, inclusive desde el no participar, desde el no querer repostear, por ejemplo, una ficha de desaparición, todas esas decisiones que tomamos día con día, pues hacen parte de lo político que vivimos con nuestras decisiones, ¿no? Sí, que a veces cuando hablamos de política solemos caer como, solo estamos hablando de lo que hace el gobierno, ¿no? Como estos partidos políticos, que es un poco lo que nos está diciendo Tai al inicio. Pero no, o sea, todos los aspectos como sociales y la decisión que tomas al frente de voy a opinar o no, y cómo voy a opinar o cómo no lo voy a hacer, pues es una parte como muy importante, desde como lo que decían, ¿no? De que sí, la ficha de un desaparecido, lo del aborto, incluso cosas que tal vez suceden muy dentro más de tu burbuja, ¿no? No tan alejado de ti, también es parte de cómo haces tú lo político. Porque pues el cómo tus amigos, por ejemplo, más que tus amigos, el feminismo, ¿no? El feminismo tiene diferentes también como ramas, las cuales todas estas ramas es una manera diferente de expresar lo político, ¿no? Las que tienen una creencia que sean tal vez las radicales o tal vez las otras que sean más conservadoras, todas ellas tienen por una causa social como el qué postura toman y el cómo se la van a enseñar a los demás. No, sí, total. Y ¿sabes algo que me estoy poniendo a pensar? Es que justamente, creo que alguna de ustedes dos lo mencionó, es que definitivamente este acto político que hacemos día a día definitivamente está influenciado por las personas con las que me rodeo, ¿no? Mínimo en mi día a día. O sea, capaz si, por ejemplo, yo veo con una roomie, a lo mejor ella tiene un punto de vista ante lo que pasa el 8M, ¿no? De que el movimiento, y a lo mejor ella decide no asistir, y a lo mejor yo me lo cuestiono y es como, pues ok, a lo mejor ella no pensaba ir, y a lo mejor al estar en esta interacción pues puede que yo hasta cambie mi postura ante eso, ¿no? Entonces pues creo que sí, o sea, el grupo en el que me voy rodeando en mi día a día definitivamente creo que sí influencia en estas posturas y decisiones o formas en las que van cambiando de ver estas situaciones sociales que van cambiando. Entonces creo que sí, creo que definitivamente sí influencia con quién te relacionas y con quién te involucras, porque eso hace a que abras nuevas formas de poder ver pues a cómo se presenta la sociedad, ¿no? Sí, y digo, tampoco se trata de que todo el tiempo estemos de que pensando, no, es que si hago esto, o es que si lo otro, o es que si ya reposteé un chiste sobre machismo, por ejemplo, ¿no? O que ya me reí de tal cosa, cualquiera. O sea, tampoco se trata de que estemos todo el tiempo ofuscados o pensando de que, ay, si me muevo el pie izquierdo ya dije que ya estoy de la postura a favor, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, pero creo que sobre todo parte la idea de que también desde pequeñas acciones podemos decidir en comunidad, ¿no? De que también decidimos, como ese pequeño conjunto de acciones, pues hacer lo político que va desde las comunidades, que va más desde el accionar social, más que de lo institucionalizado, ¿no? De que si soy parte de un partido o no, así como lo veníamos pensando. O sea, como más, en vez de acercarnos o atarnos como tantas ideas en la cabeza, es recordar que como sociedad o como comunidad tenemos poder al respecto de eso. Sí, claro. No, claro, porque al fin... No, dale, Ivana, adelante. Sí, es como el recordar, o sea, como nuestro tema central, ¿no? La parte de lo cotidiano, como a veces solo por llamar cotidiano algo, empezamos a como ignorar tal vez que en realidad solo porque sea algo que hagas de manera frecuente no le quita el poder que tiene, ¿no? O sea, todo esto que estamos diciendo al final del día son cosas que no le damos tal vez esa conciencia de que también es nuestra manera de expresar lo político. O sea, solo lo vemos como, ¿qué va a ser una historia más o una historia menos? ¿No? Solo es mi opinión. ¿La comparto o no la comparto? Pero en realidad hay un trasfondo social que es muy importante, que no hay que dejar de un lado. Pero con esto que es muy interesante, de todos modos ya tenemos que ir a un corte. Les vamos a poner una canción muy interesante y después de ella volvemos con otra pequeña intervención.
Driving 90 down the highway, running fast as I can, trying to make it to heaven. Wish I was a better man. I broke down in your system, question what I believe, persecuted by conviction, can't see what's in front of me. Can anybody tell me why? Can anybody tell me why? I'm a runaway, runaway. I'm a runaway, runaway Mustang. Burning every bridge that I cross, make sure no one follows me. Sometimes it's good to be lost, feeling found is the strangest thing. I tried to kill desire, like that was a noble deed, but it's pride that fuels a fire, and it's pride that's taking me. Can anybody tell me why? Can anybody tell me why? I'm a runaway, runaway. I'm a runaway, runaway Mustang. Runaway, runaway. Runaway, runaway. Can anybody tell me why? Can anybody tell me why? Bueno, hemos regresado. Para poder recapitular muy rápido, pues estábamos hablando de cómo pues lo cotidiano también es político. ¿Cómo es esto? Pues desde que subimos en Instagram, como que compartimos con nuestros amigos, nuestra postura en como situaciones sociales, ¿no? Es prácticamente lo que hemos estado hablando. Y con ello quisiera yo empezar a hablarles también de una parte que hay veces que nos vemos mucho como nosotros versus los demás, o ellos, ¿no? Como el exterior. Porque nuestra sociedad, por parte buena, parte mala, como lo quieran ver, pues ha hecho estas divisiones entre grupos, ¿no? Y cómo genera estas divisiones en grupos, pues el cómo lo vamos expresando. O sea, en nuestras palabras, en cómo nos comportamos con otros, en la manera de vestir. Nuestra sociedad, en este punto, ha hecho muchas divisiones. Y estas divisiones pueden ser hasta compartidas en redes, ¿no? Hay nuestro grupo de amigos que hagan, no sé, que les guste un estilo de música, el K-pop, ¿no? A otros les gusta el rap, a otros les gusta otras cosas, y así se van dividiendo estos grupos, que también puede ser la parte política, como lo que estábamos diciendo hace rato del feminismo, ¿no? Tiene muchas ramas, las cuales pues lo van expresando principalmente en el lenguaje, ¿no? No, y sabes algo súper importante de algo que estás mencionando, Ivana, es que justo, o sea, también creo que, como tú lo dices ahorita, hay tantas divisiones que hace que hasta la sociedad se empiece como a fragmentar tanto y hacer tanta esta distinción de burbujas sociales y todo. Y como lo decías, o sea, hasta la forma en la que hablamos de nosotros mismos, cómo nos expresamos del otro que está enfrente, del que se parece más a mí, del que se parece menos, de cómo es todos estos ciertos factores que nos afectan, o que más bien que nos
afectan hacia el otro y hacia nosotros mismos con los puntos en los que nos encontramos con el otro y los que consideramos que nos separan, y cómo es que, justo como decía, cuando empezamos a hablar, no solamente es que hablemos, sino es que hablamos de una manera muy específica, con ciertas palabras que hacen que eso al final pues impacte, ¿no? O sea, porque no es solo el que hablemos de una forma, sino cómo es que nos expresamos. Sí, claro, completamente. Y pues así como lo mencionas, ¿no? Es algo que vivimos en el día a día, o sea, es decir, hablar, o sea, es lo que hacemos desde que nos levantamos, es lo primero que aprendemos cuando somos chiquitos, entonces que realmente tiene vínculo con todo lo que es político, ¿no? Lo que tiene a expresarse y que tiene relación pues en cómo, inclusive la manera en la que vemos diferentes cosas, ¿no? De cómo mismos nos expresamos. O sea, que no todos vivimos lo mismo. O sea, creo que también es un aspecto importante. Es decir, que aunque todos vivimos algo político y todos influenciamos, así como todos nos expresamos diferente, también lo vivimos diferente. Y pues ahí es como algo que decía Ivana, ¿no? Se van dividiendo grupos, existen distintas realidades, porque no es lo mismo cómo vives, usar el transporte público, estando y viviendo en Tlajomulco y trabajando en Zapopan, o que vives en Zapopan y nada más caminas a tu trabajo, ¿no? O sea, o inclusive que lo vives desde el exterior, desde tu carro, que nada más te quejas porque ya pasó el camión y se te metió y cosas por el estilo, ¿no? Que todos, o sea, realmente vivimos cosas diferentes, pero al final de cuentas vivimos en la misma sociedad e importan todas las distintas realidades que vivimos, ¿no? Y justo que decía, ¿no? Como este ejemplo del transporte público, también hay que tener en cuenta que pues nos afectan de diferente manera. O sea, como individuo también es importante que así como veamos que nos afectan diferentes, también opinemos diferente, ¿no? O sea, que es válido este tipo de opiniones diferentes, porque no podemos como opinar lo mismo si lo vivimos diferente. Sí, tiene todo el sentido, la verdad. Y esto, o sea, que esto que estamos diciendo me hace pensar un poco que es como un círculo, ¿no? O sea, estas como tal vez 3 cosas principales que estamos mencionando, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿no? La división de grupos, pues tiene que ver cómo nos vemos con nosotros, ¿no? Y cómo nos vemos a nosotros, en qué cosas, como lo que estaba diciendo Isa, ¿no? En qué sí tal vez concordamos y en qué no. Y el cómo afecta que si yo soy de Zapopan y estudio en Zapopan o trabajo en Zapopan, ponle, si están muy cerca puedo ir caminando, ¿no? Pero si no, ¿qué tipo de transporte necesito para llegar? Voy a tener que tomar el macro de periférico, puedo irme en carro, o tengo que tomar Uber, o tengo que pasar del macro al camión, al tren, o sea, incluso dentro de Zapopan o en otras partes de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Como ir a Tlajomulco, ir hasta Tlaquepaque, o sea, todas estas distancias van a hacer que yo lo viva muy diferente. También si yo tengo un carro o voy en transporte, ¿no? O si voy a pie. Vamos a ver necesidades también diferentes. Y eso va a hacer que tengamos una postura social hacia las cosas muy diferentes. Y creo que también lo que tenemos que tener muy en consideración es sí está bien expresarlas, ¿no? O sea, como si te vas a meter a redes y vas a hablar con alguien, pero también ser muy cuidadosos en cómo las expresamos, ¿no? Nuestra verdad no es la verdad absoluta, ni tampoco la del otro. No hay que minimizar ni mi experiencia ni la del otro, porque tú vayas en carro no hace menos valiosa tu opinión a que tampoco si tú vas caminando o vas en transporte o te llevan o como sea, ¿no? Que a veces creo que ese como idea se pierde muchas veces en redes, ¿no? Como, ay, si tú tienes ciertos privilegios, tu opinión ya no es tan válida. Y no es que no lo sea, sino hay que estar abiertos en realidad, ¿no? Para poder llegar como a un acuerdo social de qué sería lo ideal para todos y como una expresión, una libre, pero también que sea recibida por los otros. No es que tengan que estar de acuerdo contigo, ¿no? Solo es la parte de, pues yo lo puedo expresar y tú también. Así como tú me vas a escuchar, yo también te escucho a ti. Y sabes algo que también es súper importante, que creo que al poder entender que justo como tú decías, tanto no hay una verdad absoluta como no todos vivimos las mismas realidades, no todos formamos partes del mismo grupo, porque pues así se ha ido construyendo la sociedad. Creo que es al final de cuentas darnos cuenta que no estamos parados en el mismo lugar todos, no todos vamos a ver las situaciones que pasan al día a día en la sociedad de la misma forma, pero también poder encontrar un punto
de encuentro en donde todos podamos justamente opinar y decir lo que pensamos, porque al final así se crean diferentes posturas, que hay de ahí parte que cada quien tome lo político a su forma cotidiana y lo lleve a cabo. Pero creo que el punto de encuentro sería que al final todos formamos parte de una misma comunidad, y lo que decías tú es voltear a ver al otro, es, ok, ¿dónde estoy yo? Y también poder ver a tu alrededor y de qué otras necesidades necesita la otra persona, no solamente ver la burbuja social en la que tú te rodeas, sino al final es que todos formamos parte de la comunidad, y desde ahí podemos empezar a crear nuevas formas de vincularnos, de poder ver socialmente los temas, de no es que qué postura sea mejor y cuál sea peor, sino es encontrar un punto de diálogo, de que es que al final no nos podemos soltar, aunque malamente o bienmente, no sé cómo se diga, realmente es que al final todos formamos parte de la misma sociedad, y es lo que vamos a empezar a crear al día a día, ¿no? Sí, sí, claro, completamente. Además, pues también recordemos que justo, pues desde las posturas que tenemos en lo cotidiano que veníamos hablando, pues también hay veces que justo encerrarnos no es lo ideal, y que muchas veces pensamos que eso pasa con quienes toman las decisiones, ¿no? O sea, con lo que veníamos platicando desde el inicio, que representan la política, aquellos que nosotros decidimos que decidan por aspectos ya más normativos. Y creo que justo recordar que desde el hecho de un post, o sea, que tenemos la voz, a final de cuentas la sociedad tiene la voz, y no es no está de menos decir que todos podemos hablar, ¿no? Justamente, o sea, que todos, desde así como lo veníamos comentando, o sea, a pesar de que no son las mismas realidades, todas son válidas, todas son escuchadas, y todas tienen la misma validez de abrir y gritar la voz. O sea, yo creo que con estas intervenciones y pues lo que hemos venido platicando, podríamos decir que a final de cuentas lo político pues lo practicamos en el día a día, ¿no? Y por lo mismo es que pues lo cotidiano es político. Sí, creo que es una buena conclusión, ¿no? A lo que venimos hablando todo este tiempo. Sí, creo que hemos tal vez demostrado un poco, ¿no? A quien nos esté escuchando, que lo cotidiano es político. O sea, todo lo que estamos haciendo, y pues el recordar que tu voz tiene el mismo peso que cualquier otro mexicano tapatío, como lo quieran ver, en cualquier aspecto, ¿no? O sea, desde donde tú estés parado, tu voz tiene valor, un impacto. Un impacto. Pero pues bueno, eso sería por el momento todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado, y esperemos que puedan ahora ustedes practicar que su cotidiano es político. Muchas gracias. 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 Jamendo.com